Imagínate presenciar un milagro tan increíble que desafía las leyes de la naturaleza, un hombre superando la velocidad de los caballos de un rey. En el video de hoy, vamos a sumergirnos en la fascinante historia de un profeta que, movido por el poder divino, corrió más rápido que los caballos. Vamos a examinar los textos bíblicos que relatan este evento extraordinario, ofreciendo una interpretación detallada y contextualizada que te sorprenderá. En este video, descubrirás cómo esta hazaña no es solo un relato impresionante, sino también una poderosa lección de fe y perseverancia. Veremos cómo la historia de este profeta puede inspirarte a superar desafíos personales, fortalecer tu fe y encontrar el coraje para enfrentar situaciones difíciles. Si alguna vez te has preguntado cómo mantener la fe en tiempos de adversidad o cómo encontrar fuerza más allá de tus límites, este video es para ti. ¿Estás enfrentando un momento en el que necesitas un milagro en tu vida? ¿Alguna vez te has sentido desafiado al punto de pensar que no lo vas a lograr? La historia de este profeta puede ofrecerte una nueva perspectiva y renovada esperanza. Quédate con nosotros y descubre cómo el mensaje de este profeta puede transformar tu visión y fortalecer tu espíritu. Ven a entender los secretos detrás de este milagro y ve cómo puede hacer una diferencia real en tu vida hoy. Imagina un tiempo de gran turbulencia política y social, donde la fe y la identidad de un pueblo estaban constantemente amenazadas. Ese es el escenario en que este profeta vivió, durante el reinado de Acab en Israel, aproximadamente en el siglo IX a.C. Israel estaba dividido en dos reinos, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Este profeta actuó en el reino del norte, donde la idolatría y la corrupción estaban desenfrenadas. Acab, influenciado por su esposa Jezabel, introdujo el culto a Baal, desafiando directamente la fe monoteísta que debía guiar al pueblo de Israel. En este contexto de apostasías y conflictos, Elías surgió como una figura profética de resistencia y fervor, desafiando a reyes y sacerdotes paganos. ¿Puedes imaginar la valentía necesaria para enfrentar a un rey poderoso y a una reina implacable, sabiendo que tu vida estaba constantemente en riesgo? El reinado de Acab fue marcado por alianzas políticas y militares que frecuentemente colocaban a Israel en situaciones complicadas. Él se casó con Jezabel, hija del rey de Sidón, en un intento de fortalecer las relaciones con los fenicios. Este matrimonio, sin embargo, trajo consigo la adoración de Baal y Asera, que se convirtieron en una gran influencia en el reino. Jezabel, una figura poderosa y determinada, promovió activamente el culto a estos dioses, persiguiendo a los profetas de Yahvé e intentando erradicar cualquier vestigio de la antigua fe israelita. En medio de esta opresión, Elías se levantó como una voz solitaria clamando por la justicia divina y la verdadera adoración. ¿Alguna vez te has sentido como una voz solitaria tratando de defender lo que es correcto en medio de un mar de oposición? La situación social en Israel también era compleja. La idolatría llevó a una degradación moral y ética en la sociedad. Los pobres y vulnerables frecuentemente sufrían mientras los poderosos manipulaban la religión y la política para su propio beneficio. Elías, al confrontar a Acab y Jezabel, no solo luchaba por una cuestión religiosa, sino también por justicia social. Él denunció la injusticia y la opresión, como en el caso de la viña de Nebot, donde Acab y Jezabel cometieron asesinato y robo para satisfacer sus propios deseos. Como Elías, muchos de nosotros enfrentamos sistemas injustos y corruptos, y su historia nos desafía a tomar una posición firme, incluso cuando parece que estamos solos. Al profundizar en la situación política y social de Israel en aquella época, somos invitados a reflexionar sobre nuestras propias responsabilidades en defender la justicia y la verdad en nuestro contexto actual. La misión de Elías era clara: llamar a Israel de vuelta al arrepentimiento y a la adoración del único Dios verdadero. Desafió abiertamente a los sacerdotes de Baal en un enfrentamiento en el Monte Carmelo, donde Dios demostró su poder consumiendo el sacrificio de Elías con fuego del cielo. Este evento fue un punto de inflexión, mostrando al pueblo de Israel que Yahvé era el único Dios verdadero y digno de adoración. Elías, movido por una fe inquebrantable, se convirtió en un símbolo de resistencia contra la corrupción y la idolatría. Su ejemplo nos lleva a cuestionarnos:
¿estamos dispuestos a defender nuestras creencias con la misma intensidad y valentía? La vida de Elías estuvo marcada por milagros e intervenciones divinas. Desde ser alimentado por cuervos hasta resucitar al hijo de la viuda de Serepte, cada acto sobrenatural reforzaba su posición como profeta de Dios y validaba su mensaje. Estos milagros no solo demostraron el poder de Dios, sino que también sirvieron como señales para fortalecer la fe del pueblo y llamar la atención sobre la necesidad de arrepentimiento. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos atentos a las señales y milagros en nuestras vidas que nos llaman de vuelta a la fe y a la rectitud? Jezabel, una de las figuras más notorias de la Biblia, estaba determinada a eliminar la adoración a Yahvé en Israel. Persiguió y mató a muchos profetas de Dios, intentando imponer el culto a Baal de manera violenta. La oposición de Jezabel a Elías simboliza la lucha entre el bien y el mal, la verdad y la falsedad, la fe y la apostasía. La persecución de Jezabel a Elías fue implacable, llevándolo a huir al desierto en busca de refugio y renovación espiritual. Durante ese periodo, Elías experimentó momentos de profunda angustia y cuestionamiento, pidiendo a Dios que le quitara la vida. Sin embargo, Dios lo fortaleció, mostrando que, incluso en los momentos de mayor desesperación, hay esperanza y propósito. La historia de Elías y Jezabel es un recordatorio poderoso de que la lucha por la verdad y la justicia a menudo implica grandes sacrificios y desafíos. Sin embargo, también nos muestra que Dios está presente en nuestras batallas, ofreciendo fuerza y renovación cuando más lo necesitamos. A través de Elías, aprendemos la importancia de permanecer firmes en nuestra fe, incluso cuando enfrentamos adversidades aparentemente insuperables. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde tu fe fue puesta a prueba al máximo? ¿Cómo encontraste la fuerza para continuar? El enfrentamiento en el Monte Carmelo es quizás el evento más conocido en la vida de Elías. Frente al pueblo de Israel y los profetas de Baal, Elías propuso un desafío, que cada lado preparara un sacrificio, pero no le prendiera fuego. El Dios que respondiera con fuego sería el verdadero Dios. Los profetas de Baal clamaron y se cortaron en vano, pero cuando Elías oró, el fuego de Yahvé descendió del cielo y consumió el sacrificio, la madera, las piedras e incluso el agua en el surco alrededor del altar. Este evento no solo demostró el poder de Dios de manera innegable, sino que también reafirmó la autoridad de Elías como su profeta. Es impresionante cómo un solo evento puede cambiar la percepción de toda una nación, ¿verdad? Después de la demostración en el Monte Carmelo, Elías ordenó que los profetas de Baal fueran capturados y ejecutados, eliminando así una gran fuente de corrupción espiritual en Israel. Este acto, aunque drástico, fue necesario para purificar la nación y restablecer la verdadera adoración. La victoria de Elías en el Monte Carmelo nos enseña que, cuando confiamos en Dios y seguimos su guía, Él puede realizar hazañas extraordinarias a través de nosotros. ¿Qué nos dice esta historia sobre el poder de la fe y la obediencia a Dios? La historia de Elías está llena de lecciones de fe, valentía y perseverancia. Su vida nos desafía a considerar cómo respondemos al llamado de Dios y cómo enfrentamos la corrupción y la injusticia en nuestro propio mundo. Elías no solo realizó milagros, sino que también vivió una vida de devoción y obediencia que continúa inspirando generaciones. Fue un ejemplo de cómo una persona, incluso enfrentando una oposición implacable, puede marcar una diferencia significativa al permanecer fiel a Dios. Al examinar los textos bíblicos que relatan la vida de Elías, recordamos la importancia de nuestra propia jornada espiritual. Cada uno de nosotros enfrenta desafíos y momentos de duda, pero al igual que Elías, podemos encontrar fuerza y propósito en nuestra fe. La historia de Elías nos llama a ser firmes en nuestras convicciones, a luchar por la justicia y a confiar en Dios en todas las circunstancias. ¿Cómo puedes aplicar las lecciones de la vida de Elías en tu propia vida? ¿Qué cambios puedes hacer para vivir con más fe e integridad? Los profetas como Elías enfrentaron el desafío de mantener la pureza de la fe en Yahvé en un ambiente donde la idolatría y la corrupción espiritual eran rampantes. La adoración a Baal incluía rituales de fertilidad y sacrificios humanos, prácticas que contrastaban directamente con las enseñanzas del Dios de Israel.
La resistencia de los profetas no era solo una cuestión espiritual, sino también una cuestión de identidad nacional y cultural para Israel. El papel de los profetas era crucial no solo como mensajeros de Dios, sino también como agentes de cambio social y moral. Frecuentemente desafiaban a los líderes políticos y religiosos de su tiempo, denunciando injusticias, corrupción y desviaciones espirituales. Elías, por ejemplo, confrontó directamente a Acab y Jezabel, desafiando su autoridad y exponiendo las consecuencias espirituales de sus acciones. Su coraje y convicción se alimentaban de la creencia de que Yahweh era el único Dios verdadero y justo. Las profecías y enseñanzas de profetas como Elías no solo influenciaron a sus contemporáneos, sino que también dejaron un legado perdurable en la religión y la cultura judía. Sus mensajes de arrepentimiento, justicia y esperanza en Dios resonaron a lo largo de los siglos, inspirando generaciones a buscar una vida alineada con los valores espirituales y éticos enseñados por los profetas. Un milagro se encuentra en 1 Reyes 18, 41, 46, donde Elías desafía a los profetas de Baal y confirma la supremacía de Yahvé como el único Dios verdadero mediante el fuego del cielo. Vamos a explorar cómo este evento no solo demuestra el poder divino, sino que también ofrece profundas lecciones sobre fe, coraje y confianza en Dios. El episodio de Elías en el Monte Carmelo tuvo lugar durante un periodo de gran apostasía en Israel, bajo el reinado de Acab y Jezabel. Acab, influenciado por su esposa fenicia, Jezabel, promovió la adoración a Baal y Asera, dioses extranjeros que eran antítesis de la fe monoteísta en Yahvé. Esta idolatría no solo corrompió espiritualmente a la nación, sino que también comprometió su identidad como el pueblo elegido de Dios. En respuesta a esta crisis espiritual, Elías emergió como un profeta intrépido, llamado por Dios para restaurar la verdadera adoración y confrontar la apostasía que permeaba el reino del norte de Israel. En el punto álgido de la confrontación espiritual, Elías desafió a los 450 profetas de Baal a una prueba de poder divino en el Monte Carmelo. Propuso que cada grupo preparara un sacrificio, pero no encendiera el fuego. El Dios que respondiera con fuego consumidor sería reconocido como el verdadero Dios. Los profetas de Baal clamaron y se autolesionaron en vano, mientras que Elías, confiado en Yahvé, oró para que Dios manifestara su poder. En respuesta a la oración de Elías, el fuego del cielo descendió y consumió el sacrificio preparado por él, junto con la leña, las piedras e incluso el agua alrededor del altar. Este evento extraordinario no solo validó la fe de Elías, sino que también demostró de manera irrefutable que Yahvé es el único Dios vivo y digno de adoración. El milagro en el Monte Carmelo no es solo un evento histórico registrado en las Escrituras, sino también una fuente de inspiración e instrucción espiritual para los cristianos hoy en día. Nos desafía a examinar nuestra propia fe y confianza en Dios frente a los desafíos y adversidades de la vida. La valentía de Elías al enfrentar el error y la idolatría nos recuerda la importancia de permanecer firmes en la verdad, incluso cuando estamos rodeados de influencias adversas. Además, el milagro nos enseña sobre la naturaleza de Dios como aquel que escucha y responde a las oraciones de aquellos que lo buscan con sinceridad y fe. Antes de continuar, suscríbete al canal y dale me gusta para que podamos alcanzar a más personas y bendecirlas con esta maravillosa historia de la Biblia. No olvides compartir también con tus amigos y familiares. El texto bíblico de 1 Reyes 18 no solo narra un evento histórico significativo, sino que también ofrece profundos insights sobre la fe, la valentía y la naturaleza divina. En el versículo 41, después del enfrentamiento espiritual en el Monte Carmelo, Elías dijo a Acab que subiera, comiera y bebiera, porque había sonido de abundante lluvia. Este momento es crucial, ya que simboliza la transición de una severa sequía a la promesa de lluvia, mostrando que Dios estaba listo para restaurar la tierra después de un periodo de juicio espiritual y purificación. En el versículo 42, Elías subió a la cima del Monte Carmelo, se inclinó hacia el suelo y puso su rostro entre las rodillas. Este gesto de intensa oración y reverencia refleja la seriedad de su comunicación con Dios. Elías confiaba completamente en el poder divino para cumplir la promesa de lluvia, demostrando una fe profunda y una conexión íntima con Yahvé. En el versículo 43,
Elías instruyó a su siervo a subir y mirar hacia el mar, buscando nubes. A pesar de la aparente falta de cualquier señal inmediata, Elías persistió en la oración y la expectativa de que Dios cumpliría su palabra. Esto enseña sobre la importancia de la perseverancia en la fe y la confianza en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen desalentadoras. En el versículo 44, el siervo regresó informando que no vio nada. Sin embargo, Elías le pidió que fuera nuevamente 7 veces. Este número simbólico representa la persistencia y la continua confianza de Elías en la promesa de Dios. Esta insistencia ilustra la importancia de perseverar en la oración y buscar respuestas divinas, incluso cuando inicialmente no vemos resultados visibles. En el versículo 45, después de la 7ª vez, el siervo reportó una nube pequeña, del tamaño de la palma de una mano, subiendo del mar. Este era el tan esperado signo de que la lluvia prometida por Dios estaba llegando. La pequeña nube muestra cómo Dios a menudo obra a través de medios aparentemente insignificantes para cumplir sus propósitos. Esto también enfatiza la importancia de estar atentos a los signos de Dios y responder con fe y obediencia. En el versículo 46, Elías le dijo a Acab que se preparara y descendiera para que la lluvia no lo detuviera. Este último versículo concluye el relato del milagro, mostrando que la respuesta de Dios fue rápida y efectiva después de la persistente intercesión de Elías. Esto resalta la prontitud de Dios para cumplir sus promesas y la necesidad de actuar rápidamente cuando Él se manifiesta en nuestras vidas. Al analizar cada versículo de 1 Reyes 18, 41, 46, vemos no solo la narrativa de un milagro espectacular, sino también profundas lecciones sobre la naturaleza de Dios, la importancia de la fe perseverante y la responsabilidad de obedecer su voluntad. Elías, como un profeta valiente y fiel, fue utilizado por Dios para restaurar la fe del pueblo de Israel y demostrar su soberanía sobre todas las circunstancias, incluso las más desafiantes. Elías enfrenta a los profetas de Baal en una prueba de poder divino. Elías muestra fe y reverencia a través de su oración en la cima del Monte Carmelo. Elías persiste en la búsqueda de una señal de Dios, incluso frente a obstáculos. Dios responde a la oración de Elías con el milagro de la nube y la lluvia. Elías actúa rápidamente en respuesta a la manifestación divina, preparando el camino para la restauración espiritual de Israel. Al estudiar estos versículos, somos desafiados a examinar nuestra propia fe y a confiar en la promesa de Dios, incluso en las circunstancias más difíciles. La historia de Elías en el Monte Carmelo continúa inspirando e instruyendo a aquellos que buscan una relación más profunda y confiada con el Creador. Que podamos aprender de Elías a perseverar en la fe y confiar en el poder de Dios para realizar milagros en nuestras vidas también. Para entender completamente el milagro registrado en 1 Reyes 18, 41, 46, es crucial examinar el contexto tanto antes como después de este evento monumental en la vida del profeta Elías. Este episodio no ocurrió de manera aislada, se enmarcó en un periodo de profunda crisis espiritual y desafíos políticos en Israel, durante el reinado de Acab y su influyente esposa, Jezabel. Antes del milagro, Israel estaba sumido en una apostasía generalizada. Acab, influenciado por Jezabel, introdujo y promovió la adoración a Baal y Asera, dioses paganos que eran contrarios a la fe monoteísta en Yahvé, el Dios de Israel. Esta idolatría no solo corrompió espiritualmente a la nación, sino que también comprometió su identidad como pueblo elegido por Dios. Los profetas fieles, como Elías, enfrentaron la ardua tarea de restaurar la verdadera adoración y el compromiso con Yahvé entre el pueblo. Durante el enfrentamiento en el Monte Carmelo, Elías desafió directamente a los 450 profetas de Baal en una prueba de poder divino. Propuso que cada lado preparara un sacrificio, pero no lo encendiera, y que el Dios que respondiera con fuego consumidor sería reconocido como el verdadero Dios. Los profetas de Baal clamaron y se autolesionaron en vano, mientras que Elías, confiado en la respuesta de Yahvé, oró fervorosamente. En respuesta a su oración, el fuego del cielo descendió y consumió no solo el sacrificio, sino también la leña, las piedras e incluso el agua alrededor del altar, mostrando el poder incomparable de Dios ante toda la nación de Israel.
Después del milagro, el relato continúa con la promesa de Elías a Acab de que una abundante lluvia estaba por venir, simbolizando no solo la restauración espiritual, sino también física de la tierra tras un periodo de sequía severa, que había sido un juicio espiritual sobre la idolatría de Israel. Elías, entonces, subió a la cima del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso su rostro entre las rodillas en una oración intensa. Este gesto no solo ilustra la profundidad de su conexión con Dios, sino también su fe inquebrantable en la promesa divina. Mientras Elías persistía en la oración, su siervo fue enviado 7 veces para observar el mar en busca de nubes, un signo de la respuesta de Dios. Tras la 7ª vez, una pequeña nube, del tamaño de la mano de un hombre, surgió del mar, indicando el comienzo de la lluvia prometida por Dios. Este pequeño signo fue suficiente para que Elías reconociera que Dios estaba actuando en respuesta a su fe perseverante. El milagro de Elías no fue solo un evento aislado, sino un punto de inflexión significativo en la historia de Israel. No solo restauró la fe y la confianza en el Dios de Israel entre el pueblo, sino que también desafió directamente la apostasía promovida por Acab y Jezabel. Este evento dramático no solo validó la autoridad divina de Elías como profeta, sino que también destacó la naturaleza única y soberana de Yahvé sobre todas las demás deidades. Al analizar profundamente los eventos antes y después del milagro de 1 Reyes 18, 41, 46, nos enfrentamos a la realidad de la lucha entre el bien y el mal, la verdad y la falsedad, y la importancia de una fe perseverante y comprometida. Elías, como un modelo de coraje y devoción, nos inspira a buscar una conexión más profunda con Dios y a confiar en su promesa, incluso en medio de los desafíos más difíciles. Que podamos aprender de Elías a persistir en la fe y a reconocer los signos de Dios en nuestra jornada espiritual y personal.